La palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Acompáñanos a leerla y juntos ser edificados. Bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa. Estamos más que contentos de poder estar descubriendo la palabra de Dios. Todos estos días hemos ido recorriendo capítulo por capítulo del libro de Mateo y hemos estado aprendiendo y creciendo mucho. Así que acompáñame hoy a leer el libro de Mateo, capítulo 16 y el capítulo 17. En el capítulo 16 la Biblia dice: vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo pues no entendéis que no fue por el pan que los dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque si el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este es el capítulo 16 del libro de Mateo. Y aquí encontramos muchos puntos. Uno de ellos, el pueblo le estaba pidiendo y le estaba diciendo, Señor, queremos que nos muestres señal. Y el Señor les dijo, la única señal que les voy a dar es como la de Jonás. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo, ya Jesucristo aquí en estos capítulos ya empieza a hablar acerca de su muerte, de la forma en que Él va a morir y al tercer día Él va a resucitar. También nos habla de la levadura y le dice a los discípulos espantados, porque ellos se acordaban, bueno, no tenemos tanto para darle a la gente, se les olvidó. Una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo nosotros como ser humano se nos olvida fácilmente lo que Dios ha hecho, se nos olvida fácilmente el poder para Dios hacer milagros. La levadura era un símbolo de mal y corrupción, por eso le dijo, guárdense de los fariseos, guárdense de los escribas, porque ellos dicen y no hacen. Entonces el Señor le estaba advirtiendo a sus discípulos que ellos lo que aprendían de la palabra lo debían poner por obra, en otras palabras. Y de ahí le menciona al apóstol Pedro, le dice, tú vas a ser como una roca. Tú eres bienaventurado por haberte dejado guiar por el Espíritu Santo. Y déjame decirte esto, de que Pedro, más que todo lo que la Biblia nos enseña es que nosotros creamos en la verdad que profesa o que confesa el apóstol Pedro. Uno de los trabajos que tiene el enemigo es tratar de detener a la iglesia, pero debemos recordar esto. El Señor dijo, mi iglesia va a prevalecer. No importa, venga lo que venga, hagan lo que hagan, la iglesia sigue avanzando, sigue caminando hacia adelante, no hay nada que la detenga, el enemigo se puede levantar, puede hacer lo que quiera, puede intentar hacer muchísimas cosas, pero la iglesia va a seguir firme, como hoy en día estamos viviendo. Nunca esperamos que íbamos a volver al tiempo de los hechos. Hoy la iglesia se encuentra en los hogares. Y la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, somos aquellos que hemos recibido y que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces el enemigo intente lo que intente hacer, no va a detener a la iglesia, porque la iglesia está firme y la iglesia se mantiene de pie ante toda circunstancia. La iglesia también tiene las llaves del reino. La iglesia, o las llaves del reino, lo que son las llaves del reino, dijo el Señor, le voy a dar a mi iglesia, le voy a dar las llaves del reino. O sea, en otras palabras, le voy a dar autoridad delegada a Pedro y a mi iglesia. Va a tener autoridad sobre esto, sobre aquello, y autoridad y el poder sobre el pecado. El Señor, sabemos que el único que convence de pecado, el único que toca el corazón de las personas es el Espíritu Santo, pero es a través de las predicaciones de quienes, de los pastores, de los evangelistas, de los predicadores, de los apóstoles, de los profetas, de cada uno de estos ministerios que se han levantado. Y vamos a tener el poder eficaz en la oración, porque la oración que nosotros estamos haciendo puede cambiar la situación y transformar la vida de alguien. También tenemos un poder para atar y para desatar. Y algunas personas dicen, bueno, ¿y esto será una realidad? Déjame decirte, en la administración de liberación, yo me he topado con personas mucho más grandes que yo, mucho más fuertes que yo, y en ocasiones con muchísima más fuerza que varias personas. Y cuando uno les habla bajo la autoridad de Jesús, ellos obedecen. Entonces el Señor nos ha dado autoridad como iglesia. Y yo quiero dejarte esto claro.
Dios nos ha dado autoridad como iglesia para atar. Dios nos ha dado autoridad como iglesia para desatar. También hay personas que están atadas en vicios, que tienen alguna circunstancia, que tienen alguna situación, algún problema. Y el Señor nos ha dado esa autoridad para poder ayudarlos y que esta persona sea libre, sea transformada, su ambiente sea cambiado. Como iglesia nosotros tenemos la autoridad. También Dios nos ha dado la autoridad para anunciar la culpa del pecado. O sea, definitivamente los mensajes cristocéntricos, siempre, una de las cosas que yo siempre pongo mis mensajes es que siempre tienen que tener dos puntos. Número uno, edificar la vida de los creyentes. Y número dos, hacerle un llamado a aquella persona que no ha recibido a Cristo, a aquella persona que no está bien, porque tenemos que cumplir como iglesia de que la persona no se sienta bien y sepa que tiene que volverse del camino y recibir a Cristo. Y el último punto, proclaman salvación y perdón de pecados. Pero hay muchísimos puntos que podríamos ver en la palabra de lo que es la iglesia. La iglesia también es columna y baluarte de la verdad, lo dice 1 de Timoteo 3:15, o sea que sostiene la verdad como un cimiento sostiene un edificio. Tiene que sostener la verdad y mantenerla segura. La iglesia es un pueblo con una esperanza futura. Esa esperanza está centrada en el retorno de Cristo por su pueblo. Y la iglesia también debemos de entender esto, y este punto es bien importante, es el cuerpo de Cristo. Eso indica que no hay una iglesia genuina aparte de la unión vital de los miembros de Cristo. La cabeza es el cuerpo de Cristo. Y también recordemos esto, la iglesia, nosotros somos la esposa de Cristo, definitivamente, y podemos encontrar muchos versículos, muchos pasajes que nos hablan de lo que es la iglesia. Basado en este capítulo, en el que estamos hablando, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Definitivamente, yo quiero animarle a que usted se mantenga firme, creyendo, sabiendo que Jesucristo es el que nos sostiene, el que nos da fuerza y que en todo momento como iglesia vamos a prevalecer en medio de cualquier circunstancia. Así que no se preocupe, Cristo es la cabeza, tiene el control y por lo tanto todo lo que hagamos como iglesia va a ser bendecido y va a ser prosperado según la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir al próximo capítulo. En el capítulo 16, ahora el capítulo 17 del libro de Mateo. En el capítulo 17 vamos a estar hablando algo bien importante que me llama la atención, que es la fe. Y esto me llama la atención porque Jesucristo, a lo largo y ancho de la palabra de Dios, Él nos deja ver la importancia de la fe. Con la fe podemos hacer cosas poderosas, definitivamente, cuando le creemos a Dios. Y yo quiero dejarle esta palabra en el libro de Mateo capítulo 17. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para que no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Mire qué tremendo lo que Jesús enseña en este pasaje, en el capítulo 16 del libro y en el capítulo 17 del libro de Mateo. Así que en el capítulo 17 nosotros vemos la transfiguración. Jesús hace la transfiguración delante de sus discípulos y les demuestra más que todo lo que estaba mostrándoles aquí con la transfiguración. Es que Jesús fue transformado en la presencia delante de sus 3 discípulos, quienes contemplaron su gloria celestial como Él realmente era. Dios en un cuerpo humano, eso fue lo que les mostró ahí. Dios le habla a través de la transfiguración y ahí recibe Jesús un aliento para enfrentar la muerte en la cruz, porque ya casi va camino a la cruz. Y también le anunció a sus discípulos definitivamente de que Él tenía que sufrir mucho en la cruz. Déjame decirte que Dios tenía sus discípulos íntimos, a los cuales les enseñaba y les mostraba muchas de las cosas que el Señor podía hacer. Por eso es importante tener un círculo, personas cercanas en las cuales puedes confiar, pero personas definitivamente, ¿quiénes son las personas que deben de estar contigo? Personas que son espirituales, personas que tienen fe, personas que
que creen y pueden aportar para que el reino de Dios siga creciendo. Y eso era lo que sucedía con Jesús. Él tenía personas clave que después llegaron a ser los grandes discípulos y que llegaron a hacer muchas cosas. Tenía Pedro a la par de él, tenía Juan, que escribió también el libro de Apocalipsis. Se convirtió en un libro profético después de ser un joven bien tranquilo, de ser el discípulo amado. Llegó a ser un joven que aportó y hasta el día de hoy sigue aportando muchísimo para la iglesia. Y también ahí en ese pasaje encontramos, después de la transfiguración, encontramos la fe. Me llama la atención siempre que cada uno de los milagros que suceden en la Biblia, muchos de los milagros son a causa de la fe. Cuando tú decides creerle a Dios, cuando tú decides cerrar tu mente y decir, bueno, voy a creer, porque esto es lo que es la fe. Déjame explicártelo desde el punto de vista cuando un milagro o cuando algo va a suceder. Desde ese punto de vista es bien difícil. El Señor muchas veces puede que te diga, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, más cuando hace prodigios o hace un milagro que la gente no lo espera. ¿Cómo actúa esa fe? Esa fe prácticamente es cerrar completamente nuestra mente a lo que está sucediendo, cerrar completamente nuestra mente a la realidad que hay ahí y decir, bueno, si Dios me dijo, si la palabra de Dios lo establece y lo dice, yo lo voy a creer aunque la gente me mire con un rostro y diga, bueno, ¿qué pasa con él? Nosotros tenemos que cerrarnos y completamente creerle a Dios, no importando lo que pase alrededor de ello y saber de que Dios va a responder. Y esto es lo que el Señor le dice, bueno, si tú tienes confianza, si tú tienes seguridad de que yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer. Y eso yo quiero dejártelo. Si nosotros tenemos seguridad, confianza de que Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer. Ahí los regañó a los discípulos, le dijo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué ustedes no creen? Y esta palabra viene para nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no confías, te levantas y dices, bueno, voy a caminar, voy a creerle a Dios? No importa que esta situación esté así, al final de cuentas mi situación va a ser mejor. Y esta palabra viene a chocar con nosotros porque muchas veces pasamos por situaciones en las que decimos, bueno, y tenemos que ser sacudidos, tenemos que ser en algún momento hasta regañados por el Señor para decir, bueno, cree que Dios tiene el control de tu situación y de tu circunstancia. Y de último, en este capítulo, Jesús le da una enseñanza a Pedro, que Jesús quería cumplir y obedecer las leyes terrenales y había que pagar impuestos. Entonces Jesús le dice, mira, ve a tal lugar, saca un pez y te voy a dar provisión para que tú pagues tus impuestos y también pagues los míos. Y Pedro obedeció, pero mire qué fe la de Pedro, porque primero le dio un mensaje de fe y Pedro obedeció, y cuando obedeció la palabra se cumplió. Así que definitivamente yo quiero dejarte esta palabra de que Jesucristo cumplió con cada uno de los mandatos que la palabra le estipulaba. Y aquí nos enseña que nosotros debemos de obedecer a las leyes, a las autoridades, haciendo lo que nos han impuesto para poder tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Así que este ha sido el capítulo 16 y el capítulo 17 del libro de Mateo. Gracias por ser parte de este programa. Visítanos en nuestras redes sociales como Eric Valencia y Tiempos de Visitación. Comparte, edifica y bendice a alguien.